Empecemos. Evangelio de Marcos, capítulo 16. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a los discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo a ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Bueno, así que vemos que hasta el final, aún en la resurrección del Señor Jesús, ninguno de los apóstoles comprendió eso de que tenía que resucitar de los muertos. Recuerdan que 4 veces expresamente lo mencionó el Evangelio. Una 5ª vez lo mencionó hablando a los escribas, hablando a los sacerdotes, en una parábola de el padre que arrendó una viña, ¿verdad? Y que con toda claridad los sacerdotes y los escribas y los fariseos comprendieron que les hablaba se refería a ellos y hablaba de él mismo con su sacrificio, y no entendieron. Vimos después cuando también que le preguntaron al Señor: mira qué grandes edificios. Y ya expliqué, el Señor les habló del fin del templo, del fin del sistema de sacrificios y del culto a Dios en el templo, el fin del mismo y de Jerusalén, y no habían entendido nada. Y aquí
Muy de mañana, el domingo, el Señor resucitó. Y no creyeron, porque no habían entendido qué era eso de resucitar de los muertos. Y es que el Señor decía, cuando me levante de los muertos por mí mismo. Esa es la palabra resucitar. Pero ellos no entendían. Y aquí, cuando María Magdalena se los dice, recuerden nuevamente, una mujer, no le creyeron. Verso 11. Luego el verso 13. Los discípulos que sabemos que son de Emaús fueron y lo hicieron saber también a los otros, y ni aún a ellos creyeron. ¿Por qué dice ni aún a ellos? Porque eran varones y discípulos. ¿Sí? No creyeron. Al final, él mismo se presenta delante de los 11. Y miren lo que dice aquí. En el Evangelio de Mateo está más claro. Vayan al Evangelio de Mateo. Al final, al último capítulo. Fíjense. Está interesante porque... Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Dios mismo resucitado se presenta delante de sus íntimos y aún dudaban. ¿No es interesante esto? Es muy interesante. Tan interesante que el Señor tuvo que decirle, bienaventurados los que sin ver creyeron. Ahora, esta palabra creer, ya hace mucho tiempo que ustedes han comprendido que no es la palabra creer como en español entendemos, que es la palabra fe, la palabra pistis, que significa una entrega total, una convicción absoluta a lo que Jesús ha dicho y una obediencia a la misma. Pero aquí dice que algunos todavía dudaban. Y luego, Jesús les reprocha su incredulidad y dureza de corazón, la dureza de su espíritu, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y luego les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Voy a ir punto por punto desarrollando esta última parte. Este mandato de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura no está limitado a los 12. Es lo que siempre hemos conocido como la Gran Comisión. Y es una comisión dada a cualquier discípulo de Jesús, no solo a los apóstoles. ¿Por qué la cristiandad ha pensado que solamente es a ciertas personas especializadas? Eso lo voy a ir desarrollando poco a poco. Lo que quiero que en este momento sepan es que esto es la razón por la cual el Señor nos deja en la tierra una vez que somos hechos hijos de Dios. No hay otra razón más que ser sal y luz en el tiempo, durante el tiempo que el Señor nos deje vivir aquí, en este mundo. ¿Y cuál es la misión? Predicar el evangelio. ¿Has predicado el evangelio? Y más aún, has hecho discípulos, porque en el evangelio de Mateo dice, vayan a todas las naciones y hagan discípulos, enseñándoles a obedecer todas las cosas que os he enseñado. Es más, vayan nuevamente al Evangelio de Mateo, porque es importante que veamos esto para comprenderlo cabalmente. Dice, verso 18 del capítulo 28, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Aquí es la fe pistis. Porque si el Señor está ordenándonos que nosotros enseñemos a que guarden todas las cosas que Él ha mandado, eso requiere de ti fe obediente. Y si tú obedeces, tú enseñas a otros a obedecer todas las cosas que Él ha mandado. ¿Se dan cuenta? Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, dice el verso 16: el que creyere y fuese bautizado será salvo. Acabamos de leer en Mateo: bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué estaba estableciendo el Señor? ¿Un sacramento? ¿Un ritual? ¿Estaba ordenando el Señor que les echaran agua encima? No. No estaba diciendo esto. Pero la mentalidad religiosa ha entendido que de eso se trata. De una relación con Dios sacramental, ritual. Van a ver ahorita, conforme vaya desarrollando, de qué se trata. No. Cuando Él dice, el que creyere y fuese bautizado será salvo, está diciendo, el que crea con fe obediente, fe pistis, eso es creer, y fuere sumergido, porque el bautismo es ser sumergido. ¿Sumergido en qué? En el conocimiento del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Una mentalidad carnal, literal o religiosa o legalista lo reduce a un ritual sacramental. Recuerden al profeta Ezequiel cuando habló del río de Dios, que del trono de Dios salía un río, el cual, al acercarte a él, primero solamente te mojaba los pies, los dedos de los pies. Pero conforme te vas sumergiendo, bautizando en él, llega a las rodillas, después hasta la cintura, y después es imposible estar en él si no es a nado. Eso es sumergirte, eso es bautizarte. Cuando el Señor estaba diciendo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, estaba expresando que tú, a esos que van a creer, los sumerjas en el conocimiento de Dios, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero para poder hacer eso con otros, tú mismo tienes primero que haber sido bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y conocer el nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo significa que tú conoces por experiencia su naturaleza. Conocer el nombre significa conocer íntimamente la naturaleza total de alguien. Eso es el nombre. Gloria a Dios. ¿Se dan cuenta de lo profundo que es esto? No es algo puramente ritual, sacramental, a lo que se ha reducido el entendimiento de lo que esto significa, como si fuese una religión más que tiene ritos. No. Si tú has sido sumergido en el conocimiento del nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, tú puedes ser capaz de enseñar a otro. Y si él cree, es decir, si obedece y guarda todas las palabras que Jesús enseñó y es bautizado, sumergido en ese conocimiento, será salvo. Como decimos, a contrario sensu, si no cree, es lo que dice adelante, mas el que no creyere será condenado.
Seguir a Jesús no es una cuestión de opcional, es real. Jesús no dijo que era un Dios más, ni que era un camino más. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. No dijo, soy un camino más. Buda no dijo que era el camino, ni Mahoma, él se dijo que era el profeta, ni Krishna, ni Zoroastro, ni Mitra, ni ningún dios del continente americano. Jesús es el único que ha afirmado ser Dios, el camino y la verdad y la vida, y de él mismo se declaró a sí mismo Dios. Ninguno de los otros lo hizo, ninguno. Es más, él dijo, los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no los escucharon. Les llamó ladrones. A Krishna, a Buda, a todos ellos les llamó ladrones y salteadores. Sí, pero las ovejas no los escucharon. Ahora miren, él dice algo en el verso 17. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿A quiénes siguen estas señales? ¿Y qué significa la palabra señal? Aquí es semeion en griego. Estos milagros, estos prodigios que vienen de Dios. Estos milagros seguirán a los que creen, no a los que dudan, no a los que no obedecen para tener una fe pistis, porque aquí creer es a los que crean con fe pistis. Entonces, a los que obedecen a todo lo que el Señor ha dicho, siguen estas señales o milagros. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora, esta explicación de cada uno de estos puntos lo voy a dejar para el final de la predicación, porque voy a poner otras cosas antes. Dice el verso 19, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. ¿Y hasta cuándo va a estar sentado a la diestra de Dios? Hasta que el mismo Padre ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Cuando el Padre lo ordene, el Señor volverá con sus ángeles y sus santos. Ahora Él está glorificado, pero vive por su Espíritu en cada uno de los que le hemos recibido, y nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria a Dios. Sí. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes. Y en la reflexión anterior entendimos por la misma escritura que este evangelio llegó ¿a dónde? A todo el mundo. Predicaron en todas partes. Y algo bien importante, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la siguen. Así que el evangelio, y aquí empieza mi reflexión, fue predicado durante 3 siglos, hasta entrando el siglo IV, que es el año 300, es el siglo IV, año 300. El evangelio de Jesucristo fue predicado y el Señor Jesús ayudó a quienes lo predicaron, confirmando la palabra del evangelio con los milagros que la seguían. ¿Saben cómo se difundió el evangelio por todo el Imperio Romano? La Pax Romana, las calzadas que hicieron del Imperio Romano, el primer, bueno, no el primero, pero sí el gobierno mundial de ese momento, ayudaron a que por todo el mundo fuera predicado el evangelio. Pero no se predicó solo en palabras, sino como también ya lo estudiamos en alguna vez en la carta a los Corintios, en la 1 Corintios 2:4, que dice así: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas,
de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder. Demostración del Espíritu Santo. Así que durante 3 siglos el Evangelio fue predicado en todas las naciones, no solamente con palabras. Y dice, no con palabras persuasivas de humana sabiduría. No fue predicado por predicadores motivacionales, por grandes oradores, por gente humanamente sumamente preparada. Fue predicado con la verdad revelada de Jesús. Esa fue la predicación. Y a esa predicación se acompañó, si ustedes leyeran las actas de los mártires de los 3 primeros siglos, hay absolutamente toda clase de milagros, de lo que ustedes se puedan imaginar, de las señales que el Señor Jesús prometió. Ahora bien, el Imperio Romano era tolerante con todas las naciones y con todas las religiones. Permitía que cada pueblo y cada nación ejercieran su culto libremente. Y abiertamente la Escritura nos dice, como lo leyeron hace un momento, es que llegan tantos pensamientos a mi mente. Dice que lo que los paganos sacrifican, sabemos que el ídolo no es nada, pero lo que los paganos sacrifican, a los demonios los sacrifican. ¿Quiénes abiertamente eran parte del Imperio Romano y lo sostenían? La religión pagana, que sacrificaba a los demonios. Así que, ¿qué creen que pasó en esos 3 siglos? Los cristianos fueron perseguidos hasta la muerte. Cuando los cristianos fueron perseguidos a muerte, cuanto más eran perseguidos, más se convertían. Porque en las mismas penas de muerte que recibían los cristianos, sucedían milagros. En el mismo acto de la muerte, sucedían milagros, que como dice aquí, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales, con los milagros que la seguían. Amén. Esto sucedió no solamente en la época apostólica, sino en la época de los padres apostólicos, que son discípulos directos de los apóstoles, y la época de los padres de la iglesia, que son discípulos de los padres apostólicos. Esto fue los 300 primeros años de historia de la iglesia. Y los milagros lo hacían desde niños pequeños y niñas pequeñas que creyeron en Cristo y que fueron bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y que fueron sellados con el Espíritu Santo, en jóvenes que fueron martirizados, en mujeres y varones, aún soldados romanos, de todas las clases sociales, desde las más pequeñas hasta la misma familia imperial del César. Y en todos ellos habían señales milagrosas. Las vuelvo a repetir. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esta era la vida ordinaria de la iglesia, y esa era la forma ordinaria de la predicación. Y por eso fueron perseguidos a muerte. ¿Pero qué sucedió? Recuerden que les decía que en el Imperio Romano, si nacías niña, eso era de alto riesgo, porque lo más seguro es que te mataran. Si eres la primera en nacer, pues te podían matar. Pero si nacía primero un varón y después una niña, también había una alta probabilidad de que la mataran, abandonada en las alcantarillas. Eso lo ha demostrado la arqueología, porque en los desagües romanos se han encontrado innumerables esqueletos de bebés, mayormente niñas.
solamente los cristianos empezaron a rescatar a esas niñas. Los enfermos eran echados a la calle para que se murieran. No había el entendimiento como nosotros tenemos hoy en día de los médicos. Si alguien enfermaba de una manera que en esos momentos no supieran cómo curar, simplemente a la calle, que se muriera. Y los cristianos los iban a levantar y los atendían, ya sea que murieran o que pusieran las manos sobre ellos y sanaran. Y todo el imperio romano empezó a convertirse a Cristo. Llega el año 300, el año, digamos, 313 me parece, y con el edicto de Milán, el emperador Constantino hace una jugada política muy astuta. Como lo dijo el Señor, que los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Y al darse cuenta que los templos paganos habían perdido todo su prestigio, ya no, la gente no iba, el pueblo mismo, todos se estaban convirtiendo a Cristo, y entre más se perseguía a los cristianos, más aumentaba el número de ellos en el imperio. Hizo una jugada política maestra, convirtió al cristianismo en la religión del Estado. Aquí hay un entendimiento muy curioso de las personas, porque dicen, fue el triunfo de la iglesia, porque salió de las catacumbas a las basílicas. Recuerden que las basílicas eran los templos de los dioses paganos, las basílicas, de Basilios, reyes. Y dicen los historiadores, fue el triunfo de la iglesia. Salió triunfante de las catacumbas a las basílicas. Ahora yo les pregunto, ¿te has puesto a pensar si realmente fue el triunfo de la iglesia? Todos los historiadores y apologistas dicen que sí. No lo fue. No lo fue de ninguna manera, hermanos. Hasta este edicto de Milán en el año 313, proclamado por el emperador Constantino, en que el cristianismo fue declarado religión oficial del Estado, el misterio de la iniquidad se manifestó con más claridad. En la primera carta, en la carta a los tesalonicenses nos dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo retiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor destruirá con el espíritu de su boca. Y también dice el apóstol Juan, han oído que viene el anticristo, pero ya han salido muchos anticristos. Y es algo que la iglesia no ha entendido. El misterio de la iniquidad, Babilonia, la mujer que cabalga la bestia, que se refiere a un sistema religioso y político, se manifestó a través de este edicto de Milán 313. Y entonces no es verdad que la iglesia salió triunfante de las catacumbas a las basílicas, no, se manifestó el misterio de la iniquidad, hermanos. ¿Por qué? Miren, fueron cesando la predicación en el poder del Espíritu Santo. Se empezó a predicar el Evangelio, pero ya no había tantas señales como acabamos de leer. Ya no, se fueron, de tal manera que fueron disminuyendo, a tal punto que el mismo llamado San Agustín de Hipona, ustedes saben quién es el gran Agustín que se le llama, el que escribió La Ciudad de Dios y las Confesiones, pues ustedes pueden leerlo algún día, leerlo. Agustín de Hipona afirmó esto: aún quedan entre nosotros esporádicamente algunos rastros, fíjense, escuchen, algunos rastros de los dones del Espíritu Santo en alguno que otro lugar del imperio, pero han desaparecido.
Las lenguas ya no son necesarias porque ahora la iglesia habla la lengua de todos los pueblos, la iglesia. Y entonces da un razonamiento filosófico de por qué ya no es necesario los dones del Espíritu Santo. Ya la iglesia habla las lenguas de todas las naciones, ya no es necesario el don de lenguas. Aunque en algunos lugares todavía aparecen por aquí y por allá. Y así como el don de lenguas, los demás dones fueron desapareciendo. Pero no crean ustedes que poco a poco, de una manera dramática, a partir de este edicto, la iglesia, el gran pecado que cometió fue aliarse con el Estado. Y el misterio de la iniquidad y la mujer que cabalga la bestia se manifestó de una manera muy clara. El cuerpo de Cristo, ¿cómo operaba durante esos 3 primeros siglos? Aquí es donde se va a poner a prueba lo que ustedes han aprendido en tantos años. ¿Qué hacía la iglesia al principio? ¿Qué leímos en Hechos? Acudían asiduamente a la doctrina de los apóstoles, a la fracción del pan y a las oraciones. Y tenían grande favor con todo el pueblo. Y lo mismo se fue repitiendo en todo el mundo. Las iglesias, ¿cómo funcionaban? Como un organismo vivo, como un cuerpo viviente, orgánico, en la que todos eran sacerdotes, todos podían profetizar y todos eran reyes, pero entendiendo que son siervos, y al que venciere le sería dada la corona, una corona de gloria, el reinado, pero aquí sirviendo. Los cristianos de los 3 primeros siglos vivían una vida en el Espíritu, que era lo ordinario. Los milagros eran algo ordinario, no eran algo extraordinario. No había jerarquías. Las iglesias eran independientes, autónomas, autosustentables y autogobernadas por ancianos, o sea, presbíteros, es decir, pastores. Pero el sacerdocio y las reuniones no las dirigía una sola persona, todos participaban, cada uno tenía salmo, himno, enseñanza, doctrina, lenguas, interpretación de lenguas, otros tenían dones de milagros, otros tenían dones de sanidad, y todo se hacía para edificar, exhortar y consolar. Era un organismo viviente, y cada iglesia era la iglesia. Vean ustedes las mismas cartas del apóstol Pablo: la iglesia en Roma, la iglesia en Corintio, la iglesia en Éfeso, la iglesia de los filipenses, la iglesia en Colosas, la iglesia en Tesalónica, las 7 iglesias de Asia, y todas eran autónomas, autogobernadas y autosuficientes, pero eran un organismo viviente, el cuerpo de Cristo. Cuando el edicto Milán se publicó, se redefinió todo lo que es la iglesia. ¿Qué cambió? No fue de la noche a la mañana, fue un proceso gradual, pero no se detuvo hasta el día que hoy les estoy hablando, hermanos. Lo que les estoy diciendo hoy es muy importante. Fíjense, a partir de ese edicto se redefinieron las relaciones en la iglesia, ya no como un organismo vivo, sino lo primero que ocurrió fue la unión entre el Estado y la iglesia. Se les dieron privilegios y honores a los obispos, dándosele vestiduras púrpuras. ¿Quiénes se ocupaban la vestidura púrpura? Solo los emperadores, hermanos. Pero se sedujo de tal manera a los líderes de la iglesia
que se les dieron privilegios que solo correspondían a las familias reales, que en este caso era una sola, la del César. Se les dieron tierras, se les dieron estipendios del tesoro imperial y se premió a todo aquel que se hiciera cristiano con una túnica, una vestimenta nueva y unas monedas, sustituyéndose la auténtica conversión y arrepentimiento de que habló el Señor, enseñándoles a guardar todas las cosas que les he enseñado, y se cambió por un ritual. Ya no era el sumergirlos en la presencia de Dios, sino se cambió por un ritual sacramental que te hacía cristiano, te hacía miembro parte del imperio, ¿sí? Y fue la demolición sistemática del cuerpo de Cristo. Yo necesito que ustedes comprendan esto, hermanos, porque casi nadie lo entiende. Pero hay una promesa de Jesús que dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. De hecho, les estoy hablando ahorita, 2000 años después, y no ha prevalecido. Pero tampoco ha habido un entendimiento de lo que realmente sucedió. Entonces se redefinieron las relaciones en la iglesia al unirse con el Estado. Y desde entonces, la iglesia y las iglesias están aliadas al poder de este mundo. Segundo, la autoridad en la iglesia se redefinió por jerarquía, ya no por un reconocimiento entre los hermanos de la iglesia de un llamado celestial a ser evangelista, pastor o maestro. Ya no. Los que eran obispos legítimos, nombrados por la iglesia, que sucumbieron al llamado del emperador para unirse al Estado, empezaron a querer dominar sobre todas las demás iglesias. Las principales eran la iglesia de Antioquía, la iglesia de Alejandría y la iglesia de Jerusalén, y luego la iglesia de Roma. Las 4 iglesias principales de la cristiandad empezaron a pelearse, los líderes de la iglesia, por el control de todas las demás iglesias. Y ahí empezó y ahí nació el querer la supremacía de Roma sobre todas las demás iglesias. Y empezaron a aparecer títulos como patriarcas, ya no solo obispos, sino patriarcas, y la figura papal por encima de todos. Lo que les estoy diciendo es muy importante, hermanos. Así que la autoridad se redefinió por jerarquías, y lo que era un cuerpo en Cristo, que leemos en Hechos de los Apóstoles, se modificó para entenderlo por alguien que está por encima de los demás. El poder espiritual asociado al poder temporal controló entonces la conciencia, la conducta, la información, el conocimiento, la doctrina en todo el ámbito social y en lo individual. Vean el alcance de esto. La iglesia las iglesias poco a poco dejaron de ser autónomas, autogobernadas y autosustentables, ¿sí? Se peleó por tener el poder bajo una jerarquía estricta. Esto se desarrolló hasta el primado papal. Y llegó al punto de que el Papa ponía y quitaba reyes y emperadores durante 1000 años, la Edad Media. Y los títulos eclesiásticos en la iglesia se vendían al mejor postor. Esto se llamó la simonía, o el pecado de simonía. Pero además esos títulos no se daban a cualquiera, aunque tuviera dinero. Se daba a ciertas familias, porque siguió existiendo la nobleza de sangre.
y ciertos títulos eclesiásticos, cuando la iglesia controlaba tanto el poder espiritual como el temporal, se daba a ciertas familias nobles, no a cualquiera. Vean ustedes así en la historia los Sforza, los Medici, los Borgia, y así muchos otros. Familias que nombraron muchísimos papas, obispos, arzobispos, patriarcas y demás, solo eran de familias nobles. No bastaba con ser rico o un gran mercader. Y así lo vemos siglo tras siglo, tras siglo, tras siglo. Y luego, ¿qué pasó, hermanos? Llegó la Reforma Protestante y todos se alegraron. ¿Qué aportó la Reforma Protestante a la vida del Evangelio, al ser cristiano? Aportó cosas buenas, como son el regreso a la Escritura, nada más. Solo Escritura, era uno de los lemas de la Reforma Protestante. Solo fe, es decir, que la salvación es solo por fe y nada más. Y el sacerdocio universal de los creyentes. Y llevó la Biblia al idioma vernáculo, al idioma de cada nación. Todo eso fue bueno y lo aportó la Reforma Protestante. Son las iglesias históricas, ¿sí? Pero ¿qué sucedió? El 31 de octubre se celebra la Reforma Protestante y con uno de ustedes hablaba el otro día, hace unos días, decía, bueno, pues sí es bueno, ¿no? Yo le decía, pues no, yo no veo realmente mucho que celebrar. Me dice, ¿por qué? Ahora, vean ustedes lo siguiente. ¿Fue buena la Reforma Protestante? Sí, muy buena, porque gracias a ella se tuvo, primero, el regreso solo a la Escritura como única regla de fe y de doctrina. 2. La salvación es solo por fe, no mediante obras. Recuerda que ese fue uno de los puntos que Lutero reclamó a la iglesia, que la salvación se vendía mediante indulgencias, que Juan Tetzel, cuando iba por el mundo enseñando, en cuanto cae una moneda aquí, una alma sale del purgatorio, y con eso se financió la construcción del Palacio Vaticano. Luego, tercero, el dar las escrituras al pueblo en su idioma. Y luego el sacerdocio de los creyentes. Todo eso fue bueno, muy bueno, muy bueno. Y formó lo que llamamos actualmente a las iglesias protestantes históricas: calvinistas, luteranos, anglicanos. Pero hay una cosa, que estas iglesias, a pesar de que lo que hicieron fue bueno, también se llevaron cosas sumamente malas. ¿Pueden ustedes distinguir cuáles son? Yo se las voy a decir. Se llevaron consigo, además de quitarle a la Iglesia Católica este poder que dio origen a tantas guerras religiosas, hasta que se firmó la Paz de Westfalia, en que nacieron las naciones-estado, ya no formadas solamente por principados o por circunscripciones territoriales en Europa, sino que nacen las naciones tal como las conocemos ahora, las naciones-estado, con la Paz de Westfalia, después de tantas guerras de religión entre protestantes y católicos. La iglesia protestante, aparte de lo bueno que hizo, se llevó consigo toda la estructura católica. Es decir, las iglesias protestantes salieron de la iglesia católica doctrinalmente, pero estructuralmente siguieron siendo la misma iglesia católica. Porque la forma de expresar el cristianismo en las iglesias protestantes
se hizo exactamente con la misma estructura de la Iglesia Católica. ¿Qué cambió? Es como decimos, que todo cambie para que nada cambie. O la misma gata revolcada. Van a ver por qué. Las iglesias protestantes, al salir del catolicismo, se quedaron con la misma forma de gobierno, jerárquico y sacramental, y con los privilegios políticos que ello conllevaba. ¿Qué cambió? Solo el nombre, hermanos. Fíjense. Conservaron los mismos edificios, pero en vez de llamarles catedrales o basílicas como los católicos, ahora ¿cómo se le llama? El templo. Y tú ve a cualquier cristiano hasta la fecha, ¿cómo le llaman? El templo. Vayan viendo las comparaciones que les estoy diciendo. Ya no se le dice al líder jerárquico que está al frente de la congregación sacerdote. Ahora ¿cómo se le llama? Pastor. Reverendo. La vestimenta del reverendo y del pastor es igual a la del sacerdote, muy parecida. Ahora tiene alzacuellos. Y en donde no hay alzacuellos, ¿qué hay? Una vestidura formal. Bueno, yo ahorita vengo de vestidura formal, pero ustedes saben que no tiene nada que ver con eso. Para que se distinguieran de los otros. En la Iglesia Católica se les llamaba diócesis al territorio que gobernaba un obispo, ¿verdad? Pero en la Iglesia Protestante ya no se le llama diócesis, ahora se le llama circunscripción territorial. La Iglesia Protestante manifestó el sacerdocio universal de los creyentes, pero en la práctica siguió exactamente con la misma separación que la Iglesia Católica. ¿Qué hizo la Iglesia Católica? La separación entre clero y laicos. La Iglesia Católica tiene sacerdocio de primer grado, sacerdocio de segundo grado y sacerdocio de tercer grado. El sacerdocio de tercer grado corresponde a los laicos. El sacerdocio de segundo grado a los sacerdotes o presbíteros. Y el sacerdocio de primer grado a los obispos. Eso es en la Iglesia Católica, pero en la Iglesia Protestante, ¿qué se hizo? La separación entre laicos y pastores. Siguiente. En la Iglesia Católica tienes obispos que gobiernan en una diócesis y a sus sacerdotes. Pero en la Iglesia Protestante se cambió la figura del obispo por la de inspector general. Y en las iglesias, por ejemplo, en las alianzas, como la bautista, por ejemplo, hay un pastor que está por encima de todos los pastores, sí, pues un inspector general. Ya no se le llama obispo, aunque es un supervisor, y en algunas iglesias se le llama supervisores. Siguiente forma, hermanos. En la Iglesia Católica se enseña en el catecismo dar diezmos y primicias a la iglesia. La Iglesia Protestante también se lo llevó y siguió estableciendo la ordenanza de los diezmos y la primicia. ¿Se dan cuenta? Siguiente. La Iglesia Católica ponía y quitaba reyes y emperadores. Cuando se separaron y apoyaron los príncipes alemanes, a Martín Lutero, y en Suiza a Zwinglio y demás, se siguió con la misma alianza Iglesia-Estado. Y así los príncipes alemanes ya no apoyaban al Papa, ya el dinero ya no se iba a un señor feudal que cobraba los diezmos y las primicias, ahora se quedaba en el principado. De hecho, Enrique VIII en Inglaterra lo hizo, ¿verdad? Y dijo, si el Papa es señor feudal en un reino que no es el suyo y cobra los diezmos, ahora yo soy la cabeza de la iglesia en mi propio reino. Por cierto, que hace unos días
En las nuevas reformas que va a ser el próximo rey, parece ser que va a renunciar a ser la cabeza de la iglesia anglicana. Vean hasta dónde llegan las consecuencias de esto. Ahora, en la iglesia católica, el sacerdote es quien administra los sacramentos. En la iglesia protestante, el pastor, ¿qué hace? Administra los sacramentos. En la iglesia católica, vas y te confiesas ante el sacerdote y vas. En la iglesia protestante, si necesitas consejo, vas con el pastor, porque él es el que te va a decir qué hacer. ¿Sí? En la iglesia católica, el sacerdote vive de los diezmos y las ofrendas. En la iglesia protestante se profesionalizó el pastorado y se hizo un asalariado, egresado de un seminario. No que sea llamado por vocación divina, sino porque está entrenado en una escuela especializada y tiene el título que lo acredita como pastor. ¿Y qué hay de la Biblia? La Iglesia Católica la controló durante casi 2000 años. Prohibió su lectura bajo pena de muerte. Y cuando llegó la imprenta y la Iglesia Protestante hizo accesible la Biblia a todos, se apoderó de las ganancias que deja la Biblia, que hasta la fecha sigue siendo el libro más vendido en todo el planeta. Pero ¿quién recibe ese dinero de esas ganancias de tener una Biblia? Las Sociedades Bíblicas Unidas, la Iglesia Católica, y en las sectas, el líder de la propia secta, como son los Testigos de Jehová, con su versión pervertida de la Biblia, los Adventistas del Séptimo Día, los mormones, que la Biblia ellos no la usan el libro de Mormón, y entonces la Biblia es controlada por la misma jerarquía. Así que, ¿qué les estoy diciendo, hermanos? Vean, lo que les estoy diciendo es muy grave, muy terrible, porque es el misterio de la iniquidad, que ya está en acción y que habla 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 7, y opera en las iglesias protestantes históricas también. Pero este misterio de la iniquidad también se trasladó a las iglesias que derivaron después de las iglesias históricas protestantes. Se trasladó también a las iglesias pentecostales, a las iglesias evangélicas y a cualquier denominación en general. Porque el mismo sistema se sigue cumpliendo en todas. Ahora, como las personas nacemos culturalmente en cualquier denominación religiosa, cuando nacemos culturalmente en una denominación, vemos que eso es lo normal. Es más, vemos que eso es lo correcto. Pero cuando tú vas a la palabra de Dios, te das cuenta que tienes que cuestionar y tener un pensamiento crítico de si lo que se está haciendo en tu iglesia es verdaderamente bíblico. Yo les he dicho aquí desde el principio, desde hace 12 años, nos reunimos de manera bíblica para hacer cosas de la manera bíblica, que es la única manera. Y ha sido un proceso de purificación en nuestras mentes, en nuestros corazones, para ir comprendiendo lo que realmente dice la palabra de Dios y descontaminarlo de tanta cristianismo cultural que cada uno traemos para conformarnos a lo que dice la revelación de todas las cosas que mandó el Señor Jesús. El misterio de Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, que aparece en Apocalipsis, capítulo 17, verso 5, no es solo doctrinal, hermanos. Porque los cristianos no católicos se alegran y celebran el 31 de octubre como el día de la Reforma Protestante. ¡Qué bueno! Ya no somos idólatras como los católicos que tienen imágenes. Ya no somos... Pero no se dan cuenta que la diferencia no es solo doctrinal, de lo que se jactan los cristianos en general. El misterio de Babilonia también es estructural.
Y es todo lo que les acabo de decir. Y no se dan cuenta. No lo ven. Es estructural porque son relaciones con el gobierno, en una alianza, con una jerarquía espiritual, dejando siempre a los miembros de las congregaciones niños en la fe. Jamás alcanzan su madurez en Cristo, ni la estatura del varón perfecto, porque están dependiendo de una estructura jerárquica sacramental y de una persona que les dice lo que está bien, lo que está mal, lo que deben creer y lo que no deben creer. Son privados de su crecimiento en Cristo, como sacerdotes, profetas y reyes. Son asistentes pasivos a una congregación que se sientan y solo escuchan. ¿Cómo eran las reuniones al principio en la iglesia? Cada uno tenía salmo, doctrina, cántico, lenguas, interpretación, profecía, enseñanza, doctrina. Y eran reconocidos los hermanos que eran llamados por Dios a ser evangelistas, pastores y maestros. ¿Se parece eso en las iglesias cristianas? Ahora les voy a hacer una pregunta muy fuerte, hermanos. ¿Se parece esto en nuestra congregación? Yo muchas veces les he animado, hermanos, yo no soy el centro, ni soy una autoridad jerárquica, soy uno más entre ustedes. Pero el manifestar que sean sacerdotes, profetas y reyes es responsabilidad de ustedes. Cada uno, conforme a su llamado y al don que ha recibido de Dios, tiene que manifestar lo que Dios le ha dado y lo que tiene que aportar para la edificación del cuerpo de Cristo. Cada uno. Pero no todos quieren. No todos quieren. Algunos quieren ser siempre bebés, siempre niños, y que se les dé lechita espiritual, y que se les cargue y se les apapache. Y se ofenden cuando les habla uno la palabra como es. Y ya no regresan. O buscan en mí mismo mis propios errores y fallas para justificar el no querer crecer en Cristo. Sabemos que Cristo está cerca. Sabemos que el Señor no ha de tardar. ¿Qué está sucediendo con la iglesia de Dios en este mismo momento? Nos lo dice Apocalipsis capítulo 3, verso 8. Vayan ahí. Dice, esto está dirigido para la verdadera iglesia de Dios. Dios tiene un remanente siempre. Y este remanente, hermanos, está no solamente en algunas congregaciones. El remanente lo forman todos aquellos hijos de Dios, en cualquier denominación, sea católica, sea luterana, anglicana, bautista, pentecostal, interdenominacional, que con todo el corazón busca a Dios y ha nacido de lo alto, pero está atrapado en el misterio de Babilonia, que no es solo doctrinal, sino estructural. Y a esos el Señor les dice, salgan de ella, pueblo mío, y no se hagan partícipes de sus abominaciones, para que no reciban de sus castigos. Yo sé que hay muchos hijos e hijas de Dios atrapados en este sistema babilónico, que es religioso y político, y que no se dan cuenta, no han percibido, porque no tienen, hay los velos de la religión y del misterio de Babilonia les han impedido entender lo que yo les he explicado hoy en día y que nosotros tenemos el privilegio de comprender.
pero no todos lo tienen. Ellos también forman parte del remanente. Y a ellos me dirijo en esta grabación para que salgan del misterio de Babilonia en sus propias congregaciones, en sus propias iglesias. Y el Espíritu Santo los va a guiar. Los va a guiar al remanente. Porque somos la iglesia última que esperamos la venida del Señor Jesús, a quien el Señor dice así: escribe, verso 7, al ángel de la iglesia en Filadelfia. El ángel de la iglesia en Filadelfia es el pastor de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, con mayúscula, el verdadero, con mayúscula, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Esta puerta abierta, hermanos, que es el entendimiento claro de qué es la iglesia del Señor. Bueno, esto es parte de la puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Dice, aunque tienes poca fuerza. ¿Qué es esa poca fuerza, hermanos? Poca dunamis. ¿Qué es la dunamis? El poder de Dios. ¿Por qué poca fuerza? Poca dunamis. Hay pocos dones, hay pocas manifestaciones del Espíritu. Pero a pesar de eso, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Somos piedras vivas, pero no todas las piedras vivas ocupan el mismo lugar en el templo. Pero aquí hay una promesa: al que venciere en la fe, en la obediencia a la misma. Sí, una piedra viva colocada en la columna del templo es una piedra principal. La piedra angular es Cristo, pero la columna sostiene el templo. Al que venciere tendrá un lugar especialísimo en el templo de Dios. Esto es, le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Segunda promesa. Y el nombre de la ciudad de mi Dios. Tercera promesa. La nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Cuatro promesas. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, yo estoy seguro que nosotros somos esa iglesia, ese remanente, esa iglesia que espera la venida del Señor. Y ahora sí me voy a regresar al Evangelio de Marcos. Yo les dije que iba a comentar las señales que el Señor habló a los que creyeran, porque es importante entenderlo como la prueba de que Dios está en medio de nosotros. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Bueno, aquí entra el testimonio. El Señor, aquí, gracias a Dios, pues no ha habido ningún endemoniado. Ha habido ataques demoníacos, pero no ha habido ningún endemoniado. Pero el Señor me ha concedido echar fuera muchos demonios a lo largo de los años. Y lo he visto. Y yo les he dicho, les he explicado en otras prédicas. Es una cosa horrible.
horrible, pero es real y el Señor respalda y ha respaldado. Y he echado fuera demonios en el nombre de Jesús. Es verdad. Dice, hablarán nuevas lenguas. Dice, gracias a Dios hablo en lenguas. Muchos de ustedes hablan en lenguas. Y no solo en lenguas, tenemos dones de interpretación de lenguas. Y algunos otros dones del Espíritu se han manifestado también. Dice, tomarán en las manos serpientes. ¿Qué significa esto? ¿En qué se diferencia de echar demonios? Cuando aquí habla de serpientes, sí se refiere a Satanás, pero también se refiere a personas malignas y arteras. Esas son las serpientes. Y que las tengas en tu mano significa que tú tienes el dominio sobre ellos. Les hablaba de cuántas veces el Señor me ha librado de situaciones espantosas. Se me ocurre una a la mente, pues yo creo que porque el Espíritu quiere que se las dé. Cuando yo venía manejando y atrás venía una camioneta que de la nada aceleró a fondo de todo y quiso embestirme directamente. Y en el instante en que quiso embestirme, yo oré en lenguas. Y en el instante, en el preciso, exacto instante en que yo oré en lenguas, esa camioneta se volcó con el que llevaba él. Y así muchas cosas que me han pasado. Dice, y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. O veneno mortal, cosa fatal que te lleva a la muerte. Ahora los alimentos los están llevando a la muerte poco a poco, porque es un diseño calculado para matarnos. Bueno, pues por eso bendecimos los alimentos en el nombre del Señor y no nos han de hacer daño. Porque nuestro tiempo no se terminará hasta que Él lo decida, no hasta que quieran los que nos envenenan. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y yo lo he visto muchas veces a lo largo de los años. Aquí puedo testificar y seguro que nadie me dejará mentir. Por ejemplo, en ti, hermana, la oración que hicimos sobre ti y fue un milagro evidente, ¿no? Que el Señor puso en ti el arco del pie cuando tenías el pie plano. Pero eso es porque es aquí. Pero otras veces que he orado por enfermos, por una niña que tenía amibas en el cerebro y saben que eso ya no tiene cura. Y se sanó. Y muchas otras oraciones que hemos hecho de otras enfermedades y el Señor ha sanado. Y no es porque uno sea santo, no, es porque, como dice aquí, el Señor después que les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios y ellos saliendo predicaron en todas partes y dice, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían, con los milagros que la seguían. Es decir, es el Señor que confirma su palabra. No es ni la santidad de uno ni nada, ni tu mucha fe. Es que el Señor confirma su palabra. Él se glorifica a sí mismo. ¿Por qué no tenemos tanto más en la congregación, hermanos? El Señor dice, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Tienes poca dunamis. Pero por eso el Señor nos llama al que venciere. Al que venciere. ¿Estás dispuesto a luchar para vencer? Y recibir las 4 promesas que el Señor está dando. Porque tú estás llamado a predicar y a ser discípulos, a ser sal y luz. Y es el Señor el que va a confirmar la palabra que tú prediques con las señales que le acompañan. Y ahora que estamos esperando ya la pronta venida del Señor, más que nunca, como ustedes lo manifestaron, las tentaciones serán poderosas. Por algo el Señor nos dice, al que venciere. Más que nunca necesitamos ser esa iglesia primitiva que asiste asiduamente a la enseñanza, a la doctrina de los apóstoles, o sea, al Evangelio revelado, a todo el Nuevo Testamento,
a la fracción del pan, a las oraciones, a tener un mismo sentir, una misma alma y un mismo sentir, hermanos, y que todos alcancemos la estatura del Señor Jesús y ser hallados dignos, ¿verdad? Amén.